Hola queridos hermanos, en los videos anteriores he presentado en pocos minutos evidencia sobre mentiras que hoy se predican para minimizar y despreciar a nuestro amado Salvador a una condición de inferioridad ante su Padre. Nuevamente, en esta oportunidad, estudiaremos en pocos minutos evidencia sobre una verdad que los mesiánicos adventistas están difundiendo en su doctrina pagana de un Dios mayor y otro menor en el cielo. El tema que abordaremos hoy es las causas de la crucificación de Cristo, que parece ser un tema claro para los cristianos adventistas. Sin embargo, no es tan así, ya que el mesianismo se ha infiltrado en el antitrinitarismo, confundiendo lo revelado para imponer su dogma judaizante y conseguir que muchos hoy acepten como verdad que Cristo fue rechazado por decir ser el Hijo de Dios. Sin embargo, estudiaremos por qué los dirigentes de Israel buscaban la muerte de Jesús, la cual no fue porque Cristo haya manifestado ser el Hijo de Dios, ya que según la Biblia y el espíritu de profecía, fue rechazado y crucificado por lo que implicaba decir ser el Hijo de Dios, y que, aunque pareciera difícil de creer, es rechazado hoy también por muchos que dicen creer en él. Leamos la primera cita para ver qué nos enseña la Biblia en cuanto al por qué los dirigentes judíos rechazaron a Cristo. Juan 10, 36 al 39. A mí, que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, soy el Hijo de Dios. Si no hago obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre es en mí, y yo en él. Y procuraban otra vez prenderle, mas él se salió de sus manos. La doctrina de Israel sobre el Cristo nada tenía que ver sobre la liberación del pecado de Israel, sino de la liberación temporal sobre los romanos. Es por eso que no podían aceptar a Dios venido en carne, como enteramente hombre. Leamos. Juan 10, 30 al 33. Yo y mi Padre somos uno. Entonces volvieron a tomar piedra los judíos para apedrearle. Respondiéndole Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de ellas me apedreáis? Respondiéndole los judíos, diciendo, por la buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Estas citas de la Biblia son reveladoras para entender que los judíos entendían claramente que manifestar ser el Hijo literal de Dios era ser Dios. Y esto los enfurecía, no solo porque Cristo decía ser Hijo de Dios, haciéndose Dios, sino porque afirmaba ser uno con el Padre, reafirmando su igualdad con su Padre como Dios. Como los judíos del tiempo de Jesús, muchos no aceptan que Cristo sea Dios por ser el Hijo de Dios. Los mismos que impulsan la doctrina de Cristo segundo en el cielo o la del Padre, el único Dios verdadero, han hecho de Cristo un ser inferior, también creando esta satánica doctrina de creer que Hijo significa menos Dios. Y lo hacen no expresando que Cristo es el Hijo de Dios para exaltarlo como realmente Dios, en el sentido más elevado de la palabra, sino que lo hacen como un argumento por el cual Cristo es inferior, simplemente porque según ellos, ser hijo es ser inferior. Ahora bien, además de las claras revelaciones bíblicas sobre el por qué los dirigentes judíos odiaban a Cristo, el espíritu de profecía es aún más explícito en cuanto a esta verdad que muchos rechazan sobre la verdadera causa del rechazo y la muerte de Cristo por Israel. Leamos. Deseado de todas las gentes, página 435. Con solemne dignidad Jesús respondió, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cayó el silencio sobre la vasta concurrencia. El nombre de Dios, dado a Moisés para expresar la presencia eterna, había sido reclamado como suyo por este rabino Galileo. Se había proclamado a sí mismo
como el que tenía existencia propia, el que había sido prometido a Israel, cuya procedencia es de antiguo tiempo, desde los días de la eternidad. Otra vez, los sacerdotes y rabinos clamaron contra Jesús, acusándole de blasfemo. Su pretensión de ser uno con Dios los había incitado antes a quitarle la vida. Y pocos meses más tarde declararon lisa y llanamente: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios, porque era y reconocía ser el Hijo de Dios. Elena White nos educa que Cristo se reveló a sí mismo como el Yo soy, Jehová, el Dios de los hebreos. No solo Cristo manifestaba ser uno con su Padre. Ante los dirigentes de Israel, él declaró que el nombre de Dios a Israel era su nombre. Si Cristo no fuese el Dios de Israel, jamás podría haber reclamado como propio lo que solo pertenece a Dios. Continuemos leyendo otras revelaciones del espíritu de profecía que amplifican más esta verdad. Deseado de todas las gentes, página 178. Jesús aseveró tener derechos iguales a los de Dios, mientras hacía una obra igualmente sagrada, del mismo carácter que aquella en la cual se ocupaba el Padre en el cielo. Pero esto airó aún más a los fariseos. No solo había violado la ley a juicio de ellos, sino que al llamar a Dios mi Padre, se había declarado igual a Dios. Toda la nación judía llamaba a Dios su Padre, y por lo tanto no se habían enfurecido si Cristo hubiera dicho tener esa misma relación con Dios. Pero le acusaron de blasfemia, con lo cual demostraron entender que él hacía ese aserto en su sentido más elevado. La mensajera del Señor es contundente en varios aspectos sobre la divinidad de Cristo. Primero, asevera que Cristo tenía derechos iguales a su Padre. Y segundo, ratifica que los judíos entendían perfectamente que Cristo era Dios, justamente por decir ser el Hijo de Dios. La mensajera del Señor en ningún momento dice que el entendimiento de los judíos en cuanto a que Cristo fuese Dios, por decir ser el Hijo de Dios, estuviese errado. Es más, la mensajera del Señor reveló que Cristo no contradijo ese entendimiento. Leamos. A fin de conocerle, página 111. La gran acusación de los fariseos contra Jesús era: tú, siendo hombre, te haces Dios. Juan 10:33. Y por esa razón procuraban apedrearlo. Cristo no buscó excusas para esa supuesta pretensión de su parte. No dijo a sus acusadores: me entendéis mal, no soy Dios. Estaba manifestando a Dios en la humanidad. Sin embargo, Él era el más humilde de todos los profetas. Cristo vino para redimir a la humanidad como un hombre, y como tal era dependiente a la voluntad de su Padre. Como hombre debía manifestar a Dios en su entera humanidad. Ese fue su ministerio en favor de la raza caída. Una muestra inequívoca de esto es que Cristo murió con la inscripción de ser Rey de los judíos. El Rey de Israel, para los judíos, era Dios. Los mismos sacerdotes, irritados por esta inscripción, dijeron no tener más rey que el César, sacrificando así su propia fe en Dios e identidad como nación. Cristo no fue crucificado por decir ser Hijo de Dios, sino, como dijimos, por lo que implicaba decir ser Hijo de Dios. Cristo fue crucificado por ser el Mesías, el Rey de los judíos. Y esas palabras fueron la providencia de Dios para reflexionar y estudiar las Escrituras. Leamos. Deseado de todas las gentes, página 695. Un poder superior a Pilato y a los judíos había dirigido la colocación de esa inscripción sobre la cabeza de Jesús. En la providencia de Dios tenía que incitar a reflexionar e investigar las Escrituras. La pregunta es: ¿de quién debemos estudiar para saber si es o no rey de los judíos desde siempre? La respuesta ya la hemos leído en este estudio. Cristo es el Yo soy,
el Dios de Israel, desde su fundación como pueblo. Algo para remarcar en lo que leímos tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía, es que los dirigentes judíos en su abierta apostasía podían aún comprender que ser hijo de Dios era exactamente ser Dios. Hoy el mesianismo adventista ha sobrepasado esa apostasía, negando esa verdad revelada no solo en la Biblia, también en las revelaciones inspiradas de Dios a través de su mensajera. Este mesianismo está pervirtiendo todo lo simple revelado en la inspiración divina, con el único objetivo de ser aún peores que los judíos, negando a nuestro Salvador, no solo en su igualdad con su Padre como Dios verdadero, sino promoviendo el dogma pagano de la existencia de un Dios mayor y uno inferior, como lo hace Satanás desde su rebelión. Dicen exaltar al Padre cuando sus acciones lo insultan, quitándole a su Hijo la supremacía que tiene junto a Él, la cual ha manifestado desde la entrada del pecado al cielo. Espero, queridos hermanos, que este estudio los aliente a estudiar con mayor profundidad la verdad personalmente, sin depender de las interpretaciones de nadie. El Señor sea su Maestro para adorarlo y glorificarlo en justicia.